Listo, gente, bienvenidas y bienvenidos al último video. Veamos el argumento G. Ningún filósofo es estrella de cine. Paco es actor de Hollywood. Todos los actores de Hollywood son estrellas de cine. Todos los existencialistas son filósofos. Por lo tanto, Paco no es existencialista. Este es un argumento válido. Vamos a ayudarnos quizás podemos ayudarnos con la teoría de conjuntos, pero podemos ya también acostumbrarnos a trabajar esto directamente sobre la prueba de deducción natural, ¿no? Es más fácil incluso cuando tenemos ya una suposición extra, que es la suposición de la prueba de reducción del absurdo, que es la conclusión negada, porque normalmente eso nos permite correr el programa, digamos, de deducción en nuestras cabezas de manera más sencilla, porque negar la conclusión hace que la conectemos eso directamente con otra premisa normalmente y hace que a partir de eso se saquen conclusiones que finalmente van a chocar con alguna de las anteriores, uno de los anteriores pasos, ¿no? Entonces veamos, la negación de la conclusión es, no es cierto que Paco no es existencialista, y hay que ponerlo así, no supongamos que esa doble negación se va. Lo que tiene que mostrarse aquí en la deducción es que cada paso que se da está justificado por una secuencia deductiva. Y en el caso de la doble negación, esa es una de las secuencias deductivas que podemos revisar aquí en nuestras reglas de inferencia, ¿no? Una de las más básicas. Por ejemplo, aquí tenemos, no es cierto que ¿dónde está? No, aquí arriba. No sucede que no Q, o no es cierto que no esta, no que no phi. Esa doble negación se va a eliminar, evidentemente, pero es una regla de inferencia que hay que respetar y consignar. Entonces, primero agregamos, no es cierto o no sucede que son dos maneras de decir lo mismo, Paco no es existencialista. Y el siguiente paso va a ser decir, ok, eso, por esa regla de inferencia, de 5 me permite afirmar simplemente sin negaciones que Paco es existencialista. Y ahora veamos esto cómo se relaciona con los pasos que todavía no hemos trabajado. Si Paco es existencialista, ¿no? Y todos los existencialistas son filósofos, entonces es evidente que Paco, siendo existencialista, será filósofo. Por lo tanto, Paco es filósofo. Será mi séptimo paso. Y eso sale de 4 y 6. Ahora, si Paco es filósofo y además ningún filósofo es estrella de cine, entonces Paco no es estrella de cine, de 1 y 7. Mucho más intuitivo todavía. Finalmente, si no es estrella de cine y además todos los actores de Hollywood son estrellas de cine, entonces evidentemente Paco no es actor de Hollywood. Ahora, ¿qué pasa? Ya hay una contradicción, porque aquí en 2 tengo que Paco es un actor de Hollywood, ¿no? Y lo vamos a poner en rojito, y aquí dice que Paco no es un actor de Hollywood. Por lo tanto, acabamos de encontrar nuestra contradicción. Siguiente paso, simplemente enunciar la contradicción y finalmente decir qué sucede entre estos dos pasos, 2 y 9. Último paso, afirmar la conclusión. Paco no es existencialista, que es la que negamos como suposición. Y esa suposición fue la que nos hizo caer en contradicción. Por lo tanto, de manera indirecta hemos probado que Paco no es existencialista. Para terminar, vamos al ejercicio H. H tiene 5 premisas, una conclusión y vamos a mezclar algunos conectores, algunas marcas cuantificacionales, como no todos, todos, el no existe también, que es como un ningún, ¿no? Y algunas oracionales como el no y el o, ¿ya? Entonces veamos un poco eso primero en cómo las marcamos aquí, en nuestros pasos ya directamente para tenerlo más cerca, ¿no? Vamos a marcar hacer todas las marcas lógicas, ¿no? Explicitar todas las marcas lógicas. No todos no existe un, igual que ningún, ¿no? Vamos reconociendo nuevas marcas, ¿no? Nuevas maneras en que aparecen las mismas marcas lógicas. Entonces, no. Toda esta diversidad de explicitar una cuantificación, ¿no? Es algo que ya no va a ser posible de ver en los lenguajes formales, porque vamos a reemplazar todos esos por un símbolo o la negación de un símbolo. Entonces va a ser mucho más sencillo que en este caso, ¿no? Pero ya, por eso marcamos aquí todo, para ver cuáles son las marcas que tenemos. Y como ya hicimos en el anterior ejercicio, trabajemos con la suposición. La suposición a veces nos abre el camino para entender por dónde tenemos que ir, ¿no? Ok, no sé por qué se salió.
Listo, entonces, si tenemos que no es cierto que algún mamífero tiene aletas, eso es otra manera de decir simplemente que ningún mamífero tiene aletas. No, no es cierto que algún mamífero tiene o está dentro del grupo de los que tienen aletas. Si no es cierto eso, entonces es cierto que ninguno tiene aletas, ¿no? Ningún mamífero tiene aletas. Y eso viene simplemente de 6. Ahora, si tenemos que ningún mamífero tiene aletas, podemos considerar eso junto con 5, que dice que todo lo que está bajo el agua el 80% del tiempo tiene aletas, ¿no? Si ningún mamífero tiene aletas, entonces ninguno va a poder estar bajo el agua el 80% del tiempo. Y entonces de 5 y 7 puedo decir que ningún mamífero está bajo el agua el 80% del tiempo, ¿no? Ahora, vamos así siguiendo la intuición, viendo que en la premisa 4, por ejemplo, aparece otra vez este tema del 80% del tiempo, de poder estar bajo el agua 80% del tiempo. Y aquí dice que todos los que tienen un sistema respiratorio branquial, además, están bajo el agua el 80% del tiempo. Y si decimos que ningún mamífero está el 80% del tiempo bajo el agua, por lo tanto, no puede haber un mamífero que tenga sistema respiratorio branquial, ¿no? Y eso significa entonces que ningún mamífero tiene un sistema respiratorio branquial. Y eso vendría de 4 y 8, que es lo que teníamos, ¿no? Muy bien, entonces hemos llegado a decir algo más sobre los mamíferos que no tienen un sistema respiratorio branquial. Si consideramos eso junto con 3, que dice que no existe un mamífero que no tenga o un sistema respiratorio pulmonar o un sistema respiratorio branquial, vamos a ver que todo mamífero tendrá que tener un sistema respiratorio pulmonar. Pero eso es quizás un paso demasiado largo a pesar de que es deductivo. Entonces podemos trabajar esto todavía con un paso intermedio. Podemos considerar, por ejemplo, que no existe un mamífero que no tenga o esto. Es lo mismo que decir que todo mamífero tiene o un sistema respiratorio pulmonar o un sistema respiratorio branquial. Y ahí, al eliminar esa negación, ¿no? Esa doble negación, no existe un mamífero que no tenga, podemos transformar eso en una oración mucho más entendible y sencilla, ¿no? Eso es equivalente a decir que todos los mamíferos tienen un sistema de respiración pulmonar o branquial. Eso pueden hacerlo en estas pruebas, es decir, si se dan cuenta que hay ciertas oraciones que afirmadas de otra manera significan lo mismo, y esas oraciones tal cual se las imaginan afirmadas son más sencillas, o les sirven más para su prueba porque se relacionan con los otros pasos más directamente, entonces hagan ese cambio y consignen simplemente el número de la oración que estén cambiando por su equivalente, ¿ya? Entonces, tenemos que todos los mamíferos tienen un sistema de respiración pulmonar o branquial. Pero si hemos dicho en 9 que ningún mamífero tiene un sistema de respiración branquial, entonces decimos, ok, si todos tienen o un sistema respiratorio branquial o uno pulmonar, pero ninguno tiene uno branquial, entonces todos los mamíferos tienen que tener un sistema de respiración pulmonar, ¿no? Que es la única opción que nos queda cuando consideramos 9 y 10 juntas. Y por lo tanto, eso nos permite decir que todos los mamíferos tienen un sistema de respiración pulmonar. Considerando eso y la premisa 2 ahora, o la asunción 2, todos los que tienen un sistema respiratorio pulmonar, ¿no? Y por lo tanto los mamíferos, desde que consideramos 11, son terrestres. Por lo tanto, todos los mamíferos son terrestres. Y esa sería la afirmación número 12, a partir de 11 y de 2. Y eso ya nos permite ver que hay una contradicción que se genera entre 12 y 1. Todos los mamíferos son terrestres es literalmente negado por no todos los mamíferos son terrestres. Por lo tanto, hay una contradicción entre 11, no, entre 1 y 12 que debe quedar explicitada en el paso 13 y finalmente decimos que hemos llegado indirectamente a nuestra conclusión, que es algún mamífero tiene aletas, a través de una prueba de reducción al absurdo. Y eso sería todo, ¿no? Ahora, esta semana no vamos a tener una sesión el día lunes, ¿no? Sino que nos vamos a ver de frente el día miércoles. Entonces ustedes tienen que revisar el material, eh, este Word, antes de ver esos videos. Si han visto esos videos, ya, digamos, tienen todo el material asincrónico revisado. Y más bien el día miércoles, el miércoles 16, vamos a juntarnos para resolver dudas que tengan sobre el material o sobre esos ejercicios modelo. Y luego iremos a hacer un taller de ejercicios de deducción natural como el que hicimos de contraejemplos la última semana. Muy bien, eso sería todo. Esta semana ya comienzan sus prácticas también. Por favor, vayan el día jueves de 10 a 12 a sus sesiones sincrónicas porque va a servirles mucho para poder repasar contraejemplos y deducción natural si no han tenido mucho tiempo para repasarlos conmigo, porque lamentablemente conmigo son 66
y es más difícil hacer tantos ejercicios. Entonces aprovechen de eso las prácticas y más bien relájense con que el lunes no tenemos sesión, ¿no? Ya desde esta semana no va a haber sesiones los lunes, salvo aquellos que están indicados en el syllabus cuando tengamos que revisar ciertos solucionarios de tareas. Eso es todo, gente. Muchas gracias por haber visto el video o los videos en conjunto de videos y nos vemos el miércoles para resolver dudas sobre deducción natural. Cuídense.